Bien, bien, vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Primera de Tesalonicenses 4, 9 al 12. Bien, y bueno, preparé este mensaje, bueno, para poder empezar el año con una perspectiva de trabajo, una perspectiva de servicio, más que enfocarnos en los planes y sueños que pudieras tener. Creo que es importante enfocarnos más que nada en cuál es nuestro deber delante de Dios. Entonces, voy a darle lectura a esta porción, capítulo 4, verso 9 al 12, y dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra y por un año más, Señor, que podemos comenzar en tu servicio. Gracias, Padre, porque pues no depende de nosotros el querer ni el hacer, sino depende de ti. Y reconocemos que si dependiera de nosotros no haríamos nada, Señor. Bendice este año que viene, bendice estas familias, Padre, y ayúdanos, Señor, a cumplir con la tarea que tú has designado a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, entender cuál es el llamado y cuál es el propósito de cada uno, Señor, y que pongamos nuestros talentos, nuestro servicio, Señor, a tus pies para avanzar tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues una de las doctrinas que son más descuidadas dentro del cristianismo es la doctrina del trabajo. Sí, normalmente hablamos acerca de la salvación, acerca de la resurrección de los muertos, así como habla el libro, la carta a los Hebreos, ¿verdad? Acerca de la resurrección de los muertos, de la imposición de manos, de doctrinas, digamos, básicas para el creyente, pero una doctrina que es básica, fundamental, que es muy descuidada, es la doctrina del trabajo. Y es común enfocarnos, como mencioné, principalmente en la salvación de las almas, ¿sí? En qué es lo que vamos a hacer después de la vida. ¿Sí? Nos centramos y el centro de todas las predicaciones es justamente eso. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué es lo que viene? Y nos ocupamos muy poco de lo que tenemos que hacer hoy. Ahora, la salvación es importante, pero es importante también hacerte esta pregunta: ¿para qué Dios me salvó? ¿Sí? No sé si te has hecho esta pregunta, porque todos podemos asumir, somos salvos, pero ¿para qué me salvó? ¿Cuál es el propósito de que Cristo haya venido, que haya muerto por nosotros? Y sabemos de entrada que es para salvarnos, ¿verdad? De nuestros pecados, para salvarnos de la ira de Dios. Pero eso es todo, ¿sí? Porque eso me da una respuesta para lo que viene después de la muerte, ¿sí? Pero no me da una respuesta para el ahora. ¿Para qué fuimos redimidos? Es una pregunta importante. Pues el hombre redimido es un hombre de trabajo. La salvación de Cristo tiene un propósito mucho más grande que simplemente llevarte al cielo, ¿sí? Alguna vez me dieron un folleto que decía, esto vale por un viaje al cielo. Y te daban ahí un mensaje de lo que es el evangelio. Como si el mensaje del evangelio simplemente fuera, pues, llegar al cielo y ya. Pero no es así. Hay un propósito para nosotros aquí y ahora. Fuimos rescatados para trabajar. Ahora,
Pablo en esta carta escribe para afirmar a los creyentes en la fe, ¿sí? Para corregir también algunos malos entendidos sobre la santidad, sobre el trabajo y la esperanza futura. Pablo no está escribiendo esta carta a los tesalonicenses para afirmarlos en la fe, simplemente diciendo, mira qué gran salvación tienes y el Señor te espera en el cielo. No, sino está tratando muchos temas que tienen que ver con el ahora. Por ejemplo, la santidad. Ahora, en el contexto inmediato, ¿sí? Si tú estás leyendo este capítulo, tú vas a ver y vas a leer que Pablo está abordando temas que tienen que ver con la santidad personal, sobre el dominio propio, específicamente sobre el tema de la sexualidad, ¿sí? Pablo está animando a los tesalonicenses a alejarse de fornicación, a alejarse, ¿sí?, de todos esos deseos, ¿sí?, que son de la carne, y a tener, dice, su propia esposa en santidad y en honor. Entonces él está hablando de entrada de cuestiones de santidad que personal, ¿sí? En verso 9, si te fijas, eso lo está hablando en verso 8, verso 7, pero cuando tú llegas a verso 9, da un giro para hablar sobre el trabajo. Y es interesante, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, temas de santidad personal, de tener una esposa en santidad y honor, de alejarse de fornicación y de repente el trabajo? Suena extraño. ¿Qué nos dice esto? Ahora, Pablo recuerda que él está escribiendo esta carta y esta carta es un documento que no está dividido, o en el original no estaba dividido por capítulos, ¿verdad?, por versículos, ni siquiera por esos títulos que vienen ahí en tu Biblia, sino era una carta de principio a fin. Entonces lo que tú estás leyendo tiene que ver con el mismo sentido, ¿sí? No es de que Pablo esté hablando de la santidad personal y de repente haga un paréntesis y diga, bueno, ahora vamos a hablar acerca de el trabajo. No, sino todo es el mismo, tiene el mismo fin, ¿ok? Pablo no está tratando dos temas diferentes, sino él está hablando del mismo tema. ¿Cómo es que el cristiano debe vivir? Ahora, vamos a hablar del trabajo y vamos a tener una perspectiva bíblica acerca de el trabajo. Empecemos en el huerto. A Adán en Edén se le fue dada una tarea, o sea, un trabajo, ¿sí? ¿Cuál fue el trabajo que Dios dio a Adán? El de labrar el huerto, el de cuidarlo, protegerlo y el de embellecerlo. El propósito del trabajo que Dios dio a Adán fue el de labrarlo, cuidarlo, ¿sí?, embellecerlo, no para que se quedara en un huerto, sino para extender las bendiciones del huerto a toda la creación. Ese fue el trabajo que Dios dio a Adán. Ahora, este trabajo que les dio, no se los dio después de la caída, sino lo dio antes. Y si recuerdas, cuando tú lees el capítulo 1 en Génesis y ves toda la narración de la creación, vas a entender que todo lo que Dios hizo, ¿sí?, Dios dice que fue bueno, todo, incluso el trabajo, ¿sí? El trabajo va incluido en todo este paquete que el Señor emitió ahí, ese juicio moral de decir, es bueno. Entonces, de entrada, ese es nuestro piso como cristianos para abordar el tema del trabajo. El trabajo que es bueno, ¿sí? Desde ahí partimos. Entonces, el trabajo no es una maldición. Es común encontrarte personas que ven el trabajo como una maldición. ¿Qué pasaría si te digo, bueno, la próxima semana nos vemos a las 8 porque vamos a podar todo el pasto, vamos a podar aquí el de los vecinos? Pues de entrada vas a decir, igual puedes decir, pues sí, pero tu primera reacción, ¿cuál va a ser? Pues rechazo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí? Porque tenemos ciertas presuposiciones de que el trabajo no es enteramente bueno, sino que tenemos ahí todavía esos rezagos de el pecado que dice el trabajo no es bueno, es una maldición, pero no es así. Ahora, siempre que alguien te menciona sobre hay que hacer un trabajo, hay un cierto rechazo, ¿sí? Pero bueno, la doctrina del trabajo
es clave para el avance del reino de Dios. Ahora, esta doctrina del trabajo va ligada a otra que es muy importante, que es la ética. ¿Sí? ¿Recuerdas que en algún momento les hablé sobre la ética? ¿Qué es la ética? Es ley puesta en práctica. Prácticamente es eso, ¿sí? La ley en acción. Eso es la ética. Ahora, no podemos entender el trabajo si no entendemos qué es la ética, ¿sí? Ahora, antes de la caída, vamos a situarnos en este momento, antes de la caída, con certeza podríamos haber contestado, si alguien te dice, ¿el trabajo es bueno o malo? Pudiéramos haber contestado, es bueno y es una bendición, ¿sí? Pero, como el pecado corrompió cada área de la vida del hombre, ¿sí? Entonces el trabajo está incluido dentro de estas áreas de la vida del hombre, fue corrompido y su entendimiento fue corrompido también, o nuestro entendimiento más bien, acerca del trabajo. Ahora, pregunta, ¿el trabajo es bueno o es malo? ¿Qué dirían? ¿Es bueno? De entrada, si yo digo, ¿el trabajo es bueno o es malo? Ok. ¿Y qué tal el trabajo de un narcotraficante? A ver, entonces no podemos entrar simplemente a emitir un juicio así, ¿verdad? Es bueno de entrada. Bueno, como ya me dijo que el plan de Dios es que era bueno. Bueno, es bueno y punto. No. Hay que juzgar las cosas, ¿sí? Desde una perspectiva ética y judicial. Ahora, como cristianos debemos reconocer que el trabajo incluye cierta ética, ¿sí? Todo trabajo incluye una ética. El trabajo, por ejemplo, de un criminal tiene una ética. Está basado en una ética, en una ley. El trabajo del cristiano también está basado en una ley. Entonces, tenemos que juzgar entre bueno y malo según lo que dice la Biblia. Y son dos aspectos. Nosotros le llamamos el aspecto ético-judicial. ¿Qué quiere decir este término? Que todo debe de ser juzgado. Primeramente, ¿cuál es su trato hacia Dios? Y segundo, ¿cuál es su trato hacia los hombres? Eso es básico para juzgar cualquier cosa. No solamente personas, sino incluso instituciones, ¿sí? Cualquier institución puede ser juzgada en base a estos términos. ¿Cuál es su relación hacia Dios y cuál es su relación hacia los hombres? En el caso del trabajo es lo mismo. Tenemos que juzgarlo en base a estos dos principios. El trabajo que yo hago, ¿qué relación tiene para con Dios? ¿Sí? ¿Le honra? ¿Le glorifica? ¿Sí? ¿Lo que yo hago es agradable a sus ojos? Y segundo, ¿el trabajo que yo hago sirve a mi prójimo? ¿Beneficia a mi prójimo? Entonces, si cumple con estas dos características, estamos hablando de un trabajo bueno, ¿sí? Ahora, estos dos aspectos no pueden divorciarse. No puede decir, mira, mi trabajo es muy bueno para Dios, pero no es bueno para el prójimo, porque ya no sería un buen trabajo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate el trabajo que funge un padre de familia, ¿sí? Ese trabajo tiene que ser juzgado en base a lo ético judicial, como les mencioné, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo de un padre puede decir, no, pues mi relación con Dios está perfecta, ¿sí? Yo cumplo con todo lo que Dios me demanda, pero ese trabajo que yo estoy haciendo, por ejemplo, yo me la paso en la iglesia todos los días, ¿sí? Yo asisto a todas las reuniones, yo cumplo con todos los estándares que me pide la iglesia, entonces, delante de Dios yo estoy bien, pero abandono a mi familia, pero no atiendo las necesidades de mi familia. Entonces, ya ves, hay un choque ahí, estoy quedando bien con un lado, pero con el otro no, y es imposible. ¿Recuerdas lo que dice Juan? Que dice, el que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. ¿Por qué? Porque las dos cosas van juntas. Tú no puedes decir que amar a Dios y a la vez odiar al hermano. O decir, es que yo amo a la gente, pero no necesito ser cristiano, no necesito amar a Dios. Es una mentira, porque ni amas a uno ni amas a otro. Van juntos. Entonces el trabajo debe juzgarse de esta manera.
Ahora, los cristianos puritanos, hay una historia muy interesante sobre los puritanos holandeses. Ellos entendían perfectamente sobre la ética protestante del trabajo. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a la historia de la iglesia pensamos normalmente en los primeros colonos americanos, o de ahí nos movemos hacia la reforma protestante, ¿verdad? Y de ahí nos vamos hacia los cristianos de primer siglo, ¿sí? Pero los puritanos holandeses fueron los que pusieron el cimiento para lo que hoy conocemos como la ética protestante del trabajo. Para ellos, por ejemplo, no era necesario el llegar y pedir, por ejemplo, trabajo trayendo referencias de otras personas, que es algo común en nuestros días, ¿verdad? Quieres pedir trabajo y ¿qué necesitas? Referencias. Necesitas un currículum que respalde quién eres, en dónde has trabajado, si tienes buenas referencias, ¿verdad? De tus antiguos jefes, para poderte considerar para un trabajo. En el caso de estos puritanos, estamos hablando de alrededor de 1600. Para estos puritanos no había necesidad de que ellos llegaran a pedir trabajo con referencias. Con el simple hecho de llegar y decir soy cristiano, era más que suficiente para que se le diera el trabajo, sin necesidad de ninguna referencia. ¿Por qué? Porque la ética de estos cristianos les precedía. Era su carta de presentación. El decir que tú eras cristiano era una carta de presentación. Las recomendaciones de los jefes de tus antiguos trabajos, las referencias, ¿sí?, de otros trabajos, estaban guardadas para los inconversos, porque no tenían ética. Porque era gente que normalmente defraudaba, te quedaba mal, llegaba tarde, ¿sí? No era así con los cristianos. Lo triste es que ahora eso parece que es etiqueta ¿de quién? Del cristiano. ¿Sí? Tú pides un trabajo y llegan tarde, ¿sí? Le pides un trabajo y te hace las cosas a medias, le pides un trabajo y quiere, o él te está pidiendo un trabajo y ¿qué te está diciendo? Oye, pues hazme un descuento de hermano, ¿no? Pero no era así para con ellos. Antes de la llegada de estos puritanos a América, ellos llegaron a una ciudad que se llamaba o se llama Linden, ¿sí? Les mencioné, esto es a inicios de 1600. Ellos huyeron de Inglaterra porque estaban siendo perseguidos por el rey. Entonces se establecieron en Holanda buscando libertad religiosa. Lo curioso ahí es que ellos no simplemente huyeron y desaparecieron en Holanda, sino que ellos construyeron una comunidad. Algunos hablan que no era una comunidad mayor a 400 personas. Era una comunidad relativamente pequeña, pero esa comunidad pequeña, ¿sí?, puso los cimientos para lo que conocemos hoy como la ética protestante del trabajo. ¿Sí? Ahora entendemos que Estados Unidos fue fundada como una nación cristiana y que es una nación que ha sido bendecida durante los años por esto mismo, por su ética. Pero esa ética fluyó de esta pequeña comunidad. Entonces, esto nos anima para entender que una comunidad pequeña puede trastornar una cultura, ¿sí? Puede afectar una cultura para bien. Ahora, quisiera darte algunos aspectos importantes de la ética de estos cristianos que impactaron la cultura en Holanda. 1. La ética del autocontrol y la sobriedad. ¿Recuerdas que aquí en Tesalonicenses Pablo está hablando de qué? Del dominio propio, de la santidad personal, pero también del trabajo. Entonces, parte de lo que ellos pusieron en práctica fue el autocontrol y la sobriedad. Rechazaron el libertinaje moral, aún viviendo en una sociedad que pudiéramos llamar tolerante, ¿sí? Porque ellos llegaron a esa ciudad justamente porque era una ciudad tolerante. Entonces, a pesar de que la ciudad se movía en términos de mucha tolerancia, de que se permitían muchas cosas, ellos permanecieron firmes, ¿sí?
viviendo vidas sobrias, ordenadas y disciplinadas. ¿Cuál fue el impacto cultural de esto? Generaron confianza en la gente. Como les mencioné, los empleadores holandeses valoraban la honestidad de estas personas. El cómo vivían ordenadamente, con disciplina, ¿sí? Que sabían autogobernarse, esa era su carta de presentación para los empleadores. Ellos valoraban esto. Se convirtieron en una minoría respetada, no eran conflictivos y demostraron que la libertad religiosa no produce caos, sino produce orden. Segundo aspecto, la ética del tiempo, que podemos hablar como mayordomía. El uso diligente del tiempo, trabajo constante, ¿sí? Y guardar el día del Señor. Eso es la mayordomía. ¿Por qué muchas veces no guardamos el día del Señor? Porque no sabemos administrar nuestro tiempo, ¿verdad? Es un ejemplo que les pongo mucho a los chicos. ¿Por qué en domingo tienes que estar haciendo tu tarea? Porque no supiste administrarte ni el viernes ni el sábado. Porque tiempo hubo. Pero preferimos ¿qué? Hacerlo el domingo, el día que tienes para descansar. Lo mismo con todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué el domingo? Es que hay que hacer esto, hay que hacerlo. ¿Por qué no nos preparamos? No somos buenos mayordomos del tiempo. ¿Sí? La ociosidad era vista por ellos como un pecado. Y la Biblia lo habla como un pecado también. Porque tu tiempo, según los economistas, es uno de los recursos más valiosos que tú tienes. ¿Sí? Entonces hay que aprovecharlo. Ellos usaban bien el tiempo, eran buenos mayordomos del tiempo. ¿Cuál fue el impacto cultural de ser buenos mayordomos del tiempo? Productividad económica estable. Un ritmo de vida estructurado, ¿sí? No por el mercado, no por lo que te dictan factores externos, ni la política, ni el mercado, sino algo que tú estructuras por el autogobierno, ¿sí? Entonces, es una perspectiva que no es neutral, donde tú entiendes que el tiempo no es tuyo, sino es del Señor. Entonces tienes que ser buen administrador. Siguiente, la ética de la palabra. Hablar con verdad, ¿sí? Y cumplir los juramentos. Ahora, ¿cuáles eran las características de este concepto? Tener un alto respeto por la palabra dada. ¿Cuántas veces quedamos de hacer algo y no lo hacemos? ¿Cuántas veces dices, voy a quedar con esto y no cumples? ¿Sí? Y deja de que no cumplas, ni siquiera avisas, ¿no? Y ni siquiera de alguna manera restituyes, porque eso es un robo, aplica como un robo hacia el tiempo de la otra persona, ¿sí? Entonces imagínate el impacto que puede tener una persona o una comunidad que respeta o que tiene en alta estima la palabra o los juramentos, ¿sí? Porque los juramentos, según lo que dice la Biblia, deben entenderse como actos delante de Dios. ¿Recuerdas que Él dice, si tu sí va a ser un sí, que sea un sí, y tu no, un no? No jures, ¿verdad? Por cosas que no puedes tú cumplir. Es una falta grave, incluso es un pecado que entra como usar el nombre del Señor en vano, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que la ética de la palabra es importante también para transformar una cultura, ¿sí? Una comunidad que tenga en alta estima o alto respeto por la palabra es importante, ¿sí? ¿Cuál es el impacto cultural de que una comunidad o de que tú tengas un alto respeto por lo que hablas, por lo que dices? En el caso de los holandeses, facilitó los contratos, el comercio y la cooperación. ¿Qué es lo que nos retrasa? ¿Sí? ¿O cuál es el principal problema, por ejemplo, de la burocracia? ¿Sí? Es la desconfianza realmente. ¿Por qué tienes que entregar tu INE? Tienes que entregar estos documentos, que el comprobante de domicilio, que sácale 3 copias y que es todo un rollo, ¿verdad? ¿Por qué?
para hacer un pequeño trámite tienes que hacer varios pasos por la desconfianza. Y tú puedes, de alguna manera, ver en qué estado moral está una ciudad por el número de candados que tienen las puertas, por el número de cerraduras, por el número de protecciones en las ventanas. Ahí puedes tú ver en qué estado moral se encuentra una ciudad, ¿sí? Porque eso te habla de qué? De que no hay respeto, ¿sí?, hacia la propiedad ajena. Esto te habla de que hay desconfianza, porque no se practica, ¿sí?, el honrar los juramentos, ¿sí? Entonces tienes que estarte protegiendo. Y así como tú ves los candados, vas a ver todo trámite también burocrático. Son pasos y copias, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, cuando la gente, una comunidad empieza a honrar, ¿sí?, la palabra, ¿qué pasa? Empieza a haber facilidad de contratos. No hay necesidad de hacer un contrato. Realmente entre cristianos no tendría que haber necesidad de hacer contratos. Simplemente con que tú me digas, lo voy a hacer, voy a trabajar de aquí a acá y yo te voy a pagar tanto, debería de ser suficiente. Pero esto de, a ver, fírmame aquí. ¿Por qué? Porque no sé si al rato vas a regresar y decir, no me pagó, ¿verdad? O no me hizo esto, o no cumplió. Sino el simple hecho de hablarlo, porque somos una comunidad que respeta o tiene alto valor o le da alto respeto a la palabra, pues facilita esto. Esto fue lo que facilitó también contratos en esta comunidad. La confianza social reemplazó al control estatal, ¿sí? Todo mundo puede quejarse, ¿sí?, de los trámites que tienes que hacer, pero esos son resultado ¿de qué? De que la gente no respeta su palabra. Eso es. Entonces, entre más una sociedad vaya decayendo y vaya cayendo en esto y que no vaya entendiendo el alto valor que debe tener la palabra, va a haber más control estatal. Eso es un hecho. En cuestión de la ética de la comunidad, este es otro punto, ¿sí? La comunidad por encima del individualismo. La iglesia era vista como una familia extendida. ¿Qué es lo que pasa ahora con las iglesias? Las iglesias no es más que un club donde voy, donde me reúno, donde me la paso bien, vamos a comer en la tarde y nos desaparecemos. En el caso de estos puritanos, la iglesia era una familia extendida. Recuerdan que he hablado sobre el sacramento del bautismo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver o cuál es la perspectiva reformada o cristiana del bautismo? ¿Sí? Es un rito o es un sacramento que se tiene que llevar a cabo en familia. Y todos aquellos que están presentes observando el bautismo son responsables también de ayudar a la familia a criar a ese niño en el temor del Señor, ¿sí? ¿Cuál es hasta lo toman de broma, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un padrino, verdad? Cuando cuando hay un bautismo, se desaparece, nomás lo ven en la fiesta y se desaparece, nunca más lo vuelven a ver. En el caso de la perspectiva cristiana o reformada, ¿qué es el que está presente? Que el testigo es alguien que tiene un rol activo, porque es el que ayuda, ¿sí? Si yo veo que a tu hijo lo bautizaron o lo bautizamos aquí, tengo una responsabilidad también de ayudarte. Si veo que está en malos pasos, también ayudarlo a corregir. Entonces es una perspectiva diferente. La familia extendida es la iglesia. Hay una responsabilidad mutua en necesidad, disciplina y cuidado. Si yo veo que tu hijo está haciendo algo mal, espera que le llame la atención, ¿sí? Ahora se practica pues no es mi hijo, ¿no?
Pero si yo veo que está haciendo algo mal, yo le voy a llamar la atención. ¿Por qué? Porque eres mi familia. Ese es el aspecto de la ética de la comunidad. El individualismo, ¿cuál es? Pues yo veo por mí mismo. Cada quien que se rasgue con sus propias uñas. ¿Cuál es el impacto cultural de tener esta perspectiva? Que hay redes de ayuda sin depender del Estado. Naturalmente empiezan a crecer redes de ayuda, de apoyo. Fulanito necesita ayuda, vamos a ayudar. Se está mudando de casa, vamos a ayudar, y la familia corre y ayuda, ¿sí? Está pasando por un mal momento económicamente, pues la familia se une y ayuda, ¿sí? Ya no hay dependencia del Estado porque esta comunidad se vuelve, de alguna manera, una red de ayuda. ¿Sí? Este es el antídoto contra el individualismo moderno, que cada quien hace lo que quiere detrás de sus puertas, de su casa, nadie se mete. Y esto pasa, por ejemplo, en ciudades grandes, ¿sí? Aquellos que pues crecimos o algo, tal vez en ciudades más pequeñas, pues entenderás que incluso pues las puertas se quedaban abiertas, ¿sí? O sea, no había necesidad de poner tantos seguros, sino simplemente se quedaba abierta y la gente, los vecinos podían entrar en el momento que quisieras. Pero entre más grande es una ciudad, ¿qué sucede? Hay más desconfianza, cada quien vive, ¿sí? Independiente de lo que pasa afuera, ¿sí? Entonces, es algo que ellos trabajaron y que fue un modelo temprano de la asistencia social cristiana. Ahora, en cuanto a la ética, en general ellos aceptaban la pobreza, porque recuerda que ellos llegaron a vivir a este lugar siendo perseguidos. Entonces ellos aceptaron la pobreza, la discriminación y los trabajos duros sin renunciar a la fe. Esto habla de una cosmovisión cristiana, ¿sí? De que el sufrimiento no es un absurdo, sino que es un propósito. ¿Esto qué genera? Cuando tú tienes personas débiles, ¿verdad? Que sufren y pobrecito de mí, todo el mundo confabula en contra mía, no puedes generar una cultura de perseverancia, ¿sí? Porque es gente débil. Si tú empiezas a entender que cualquier aspecto de la vida, sea bueno, sea malo, está ahí para hacerte crecer en carácter, como dice Romanos 8:23, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas, buenas o malas. Y continúa diciendo, según el propósito, según el llamado que Dios ha dado a cada uno. Entonces debes de entender que incluso la cuestión de la pobreza, de la discriminación, del sufrimiento, todo esto tiene un propósito de forjar en ti un carácter y prepararte para el llamado que Dios tiene. Entonces, si nos las pasamos quejándonos, si nos pasamos pues sufriendo por todo lo que nos sucede, no vamos a generar una cultura de perseverancia, no vamos a formar un carácter colectivo, ¿sí? Y sobre todo, no vamos a prepararnos para pues enfrentar cosas complicadas. En el caso de estos hombres, ellos fueron la antesala para colonizar una tierra difícil. Cuando nosotros pensamos sobre aquellos puritanos que llegaron en los barcos a Estados Unidos, pensamos que ellos llegaron, ¿sí? Porque esa es la historia que te cuentan, ¿verdad? Que llegaron y que despojaron a los pobres indios, ¿verdad? De todo lo que ellos sabían, de su cultura, de todo lo que ellos habían construido, pero no es cierto. Ellos llegaron a una tierra hostil, ¿sí? Esa tierra a la cual ellos llegaron no había gente. Era una tierra llena de árboles. ¿Y qué hay que hacer para colonizar una tierra llena de árboles? Hay que empezar a limpiar. Entonces ellos tuvieron que hacer trabajo duro, ¿sí? No era una tierra que dices, mira, era un paraíso.
No, ellos tuvieron que preparar esa tierra. ¿Y qué fue lo que les dio el carácter? Lo que ellos habían sufrido antes. Entonces, si te fijas, todo va preparándote para algo. Y por último, la ética de largo plazo. Las decisiones que tomas son pensadas en tus hijos y en sus hijos, o solamente en el mes o en el año, sino tiene que ser una perspectiva a largo plazo, una visión generacional. Hemos hablado de una visión de 2 e incluso 3 generaciones. Toda cosa que tú haces tiene que tener una perspectiva de 2 a 3 generaciones. Ok, estoy trabajando en este lugar, estoy haciendo esto. ¿Esto de qué manera va a impactar a 2 o 3 generaciones adelante? Este consejo que estoy dando a mi hijo, esta disciplina, ¿de qué manera va a permear a sus hijos o a sus nietos? Esa es una perspectiva de largo plazo. Y esto genera sacrificio presente, ¿sí?, para recibir bendición futura. Entonces, como vemos, la ética cristiana puesta en práctica moldea culturas. Entonces, una cultura no es más que fe exteriorizada. Y la ética, como les mencioné, es fe puesta en práctica. Así que podemos confiar en lo que dice la Biblia acerca de las bendiciones por poner la ley de Dios por obra. No solamente hay bendiciones personales, sino bendiciones colectivas. La ética cristiana, por ejemplo, no nació con la Reforma, tampoco nació con estos cristianos puritanos en Holanda, sino incluso podemos ir más atrás, a mediados del primer siglo. No sé si han escuchado de este monje, no creo, porque es raro, San Benito de Nursia. Este es un monje que tal vez no es conocido, pero él fue reconocido en su tiempo por una frase en latín que dice ora et labora, que significa trabajar es orar. Imagínate nada más la perspectiva que tenía este hombre. Y es una frase interesante que nos deja ver cómo lo espiritual y lo material no están peleados. Porque cuando tú hablas de orar, ¿qué hablas? De un tema, de alguna manera, que no es material, ¿verdad? Es un tema en el que yo estoy derramando mi corazón al Señor, pero él dice, trabajar es orar. Entonces, ¿cuál es el significado de esta frase? Que yo oro a Dios, yo le adoro a través de ¿qué? De mi trabajo. ¿Sí? Y nosotros tenemos un problema como iglesia moderna, que es el gnosticismo, aquella doctrina que separa lo espiritual de lo material. El trabajo es algo material, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la espiritualidad. Eso es un problema. Es por eso que es difícil encontrar ahora en nuestro tiempo cristianos con una ética cristiana del trabajo. ¿Por qué? Por su fe. Porque su fe es gnóstica. Está separada, piensa por un lado que lo más virtuoso del hombre es lo espiritual y que lo material no hay que tomarle en cuenta. Las ideas traen consecuencias. Entonces, si tú empiezas a fomentar en ti una fe de esta manera, gnóstica, en la que lo espiritual está peleado con lo material, vas a tener una práctica de lo igual, ¿sí? No te va a importar defraudar a la gente, no te va a importar quedar mal en tu trabajo, siempre y cuando tú estés bien con una relación con Dios, ¿sí? Entonces esto es gnosticismo, es herejía. Es por eso que no podemos encontrar cristianos que cumplan éticamente con sus trabajos. De hecho, se ha llegado al punto en el que prefieres contratar a alguien que no es cristiano. Porque por lo menos tiene ética y cumple. Porque le interesa el dinero y tiene que quedar bien y es un negocio, ¿sí? Pero esto no debe de ser así. La ética de trabajo está ligada fuertemente a la ley de Dios. Y como mencioné, se evalúa según el trato hacia Dios y después hacia los hombres. Entonces ya tienes esa perspectiva. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy trabajando aquí, en este otro lado.
¿Qué relación tiene hacia Dios y hacia los hombres? Si mi trabajo simplemente está para recibir los beneficios, yo y yo y yo y yo, pues hay que reevaluar tu ética. Ahora, el pasaje que mencionamos aquí en 1 Tesalonicenses, curiosamente menciona el amor fraternal. Y es un amor que no tiene que ver con los sentimientos, sino con el cumplimiento de la ley, como dice Romanos 13. Y después hablar sobre la necesidad de ocuparse en los negocios. Dice, ocúpense de trabajar con sus manos honradamente, incluso para con los de afuera, para no padecer ninguna necesidad. Entonces, la ética de trabajo consiste en dos aspectos importantes. Número uno, está centrada en Dios. Y dos, está centrada en el dominio. ¿Sí? Si tu ética de trabajo solamente te está llevando a complacer necesidades o a satisfacer necesidades personales, ¿sí? Está fallando algo ahí, porque todo trabajo tiene que estar orientado al dominio, todo trabajo. ¿Sí? Aún vendas calcetines, tiene que estar orientado al dominio. ¿Qué voy a hacer con estas ganancias? ¿Cómo las voy a usar de tal manera que avance el reino de Dios? ¿Recuerdas la parábola de las minas o de los talentos? No todos vamos a recibir lo mismo. No necesariamente tienes que estar delante de una gran empresa para poder ejercer dominio sobre la creación. A algunos les dio 10, a otros les dio 5 y a otros les dio menos. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es ser fieles con lo que tienes. Si te ha dado poco, sé fiel con eso y que eso sirva para avanzar el reino. ¿Sí? Entonces, uno, está centrada en Dios y dos, centrada en el dominio. No puedes entender la salvación sin el trabajo. Entonces, toda esta porción, incluso desde el verso 1 hasta el 14, es referente a una vida que agrada a Dios. Entonces, el trabajo es un aspecto religioso que entregas a Dios. No puedes desligarlo del tema de la santidad. No puedes hablar de santidad versus el trabajo, sino tú eres santo a través incluso de tu trabajo. ¿Sí? ¿Cómo puedes santificarte o irte haciendo santo? Pues por medio de una aplicación correcta de la ley en tu trabajo. Ahora, en la actualidad todos sabemos del término de godín, ¿verdad? ¿Qué características tiene un godín? A ver, en el trabajo. Cumple un horario, ¿no? O sea, y no te regala ni 2 minutos, ¿verdad? Ni 10 minutos, sino que da la hora y ya se fue. No, pues no, son mis vacaciones, ¿no? O sea, primeramente está él que el trabajo, ¿verdad? No da más de lo requerido. Pues nada más me pidieron esto, perdóname, pero esas ya no son mis funciones, ¿no? Eso ya le toca al otro. Yo tengo y mis funciones están tan bien marcadas que me voy a abstener de hacer todo lo que vaya más allá de estas funciones que trae mi contrato. ¿Sí? Este pensamiento es anticristiano. ¿Recuerdan el pasaje donde Abraham manda a su criado a buscar una esposa para Isaac? ¿Sí? Es interesante este pasaje porque esta persona nos habla de lo que es la ética cristiana del trabajo. En esta porción podemos ver claramente cuál es la ética de un cristiano que trabaja para otra persona. Si recuerdas, cuando Dios da la promesa, ¿sí? Abraham tenía pensado heredar. ¿Y a quién le iba a heredar? ¿Recuerdas? A su siervo. O sea, el siervo era el que iba a heredar. Imagínate la herencia de Abraham. El siervo iba a heredar eso. Entonces, para un cristiano moderno o a una persona, digamos no cristiano, cualquier persona en nuestro tiempo, ¿qué diría? Pues yo de tonto le busco una esposa.
Porque el buscar una esposa, ¿qué implica? Quedarme sin herencia. Porque pasaría al hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Viaja y es diligente. Y de hecho se pone en manos del Señor, decir, Señor, no quiero regresar sin una respuesta favorable a mi Señor. ¿Estaba viendo por sus intereses? No. ¿Estaba viendo por los intereses de quién? De su Señor. ¿Cuántos trabajadores ven por el interés de su Señor? No. ¿Sí? Entonces, José es otro caso interesante. José vemos que su padre lo pone o le da el trabajo de un capataz, por así decirlo, sobre sus hermanos. ¿Esto le trajo problemas con ellos? Sí. Imagínate el tipo de problemas, ¿sí? que le trajo, que incluso lo vendieron como esclavo, lo querían matar. ¿Sí? Pero es interesante también ver la vida de José, porque su padre, a pesar de que él sabía que sus hermanos no lo querían, que le querían hacer daño, él lo manda a buscarlo, ¿sí? Él manda que busque a sus hermanos. Y dice que fue, los buscó, y de ahí dice que no los encontró. ¿Y qué hizo? ¿Qué hubiera hecho cualquier hijo? No, pues yo no lo encontré, me regreso y no estaban, y pues ya ni modo, ¿verdad? Pero dice que él fue, no los encontró y viajó aún más para buscarlos. Él no estaba viendo por sus propios intereses, sino estaba viendo por los intereses de su Señor, de su Padre. Entonces, un pensamiento de este tipo, ¿sí? Donde yo solamente hago lo mínimo, si ya no me piden más, no hago más, es un pensamiento anticristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano es un hombre de trabajo y un trabajo se rige bajo una ética bíblica. Hay varios pasajes que nos hablan de una mala ética de trabajo. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿Y cuál es este hombre disipador? Es una palabra interesante porque esta palabra disipador es referente a destructor o diablo. ¿Sí? Otras traducciones dice que es como su hermano. Entonces, el que es negligente, entendiéndolo desde esta traducción, el que es negligente en su trabajo es hermano de ¿quién? Del destructor. Entonces nos deja claro que una actitud hostil, ¿sí? hacia el trabajo, ¿sí? es una actitud hostil hacia Dios. Proverbios 26:14 dice, así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Proverbios 26:13 dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Entonces, para el falto de ética de trabajo, cualquier pretexto es bueno para no cumplir. Es que está haciendo frío, es que está cayendo ceniza, ¿sí? Es lo mismo, es el mismo principio. Hay un león en la calle, mejor no salgo, ¿sí? Entonces mencioné al inicio que es común que el término trabajo cueste asimilarlo como algo bueno. Pero necesitamos ir transformando nuestras mentes. Romanos 12 nos dice que transformemos nuestro entendimiento, que ir renovando, ¿verdad? Nuestro entendimiento. Y esto incluye renovar nuestro entendimiento acerca del trabajo, que más que una maldición es una bendición y es una obligación para cumplir con nuestro mandato de sojuzgar al mundo. Esperar una buena sociedad sin ética de trabajo es tonto, es absurdo. ¿Por qué? Porque los perezosos son una fuerza destructiva. Debemos reconocer este hecho. Donde quiera que decaiga la ética de trabajo, la sociedad se va a volver progresivamente demoníaca. Se vuelve progresiva
progresivamente política en su orientación. ¿Qué pasa cuando abundan los perezosos? Crece el poder político, sí o sí, porque son los que te van a resolver tus necesidades. Que necesitas escuela, yo te voy a dar. Necesitas medicina, yo te las voy a dar. Necesitas, ¿qué más? Todo te lo voy a dar yo. ¿Por qué? Porque surge una cultura de perezosos. La ética de trabajo es un mandato de Dios. La vocación del hombre, la vocación del cristiano es el trabajo, no el ocio. La fuerza destructiva de una sociedad orientada al ocio, tal vez ahorita no se aprecie, pero su letalidad es segura. Por tanto, el mandato de nuestro Señor se aplica también a nuestra generación, ¿sí? ¿Qué dice aquí lo que Pablo habló a los tesalonicenses? Procuren estar tranquilos para ocuparnos de nuestros negocios y trabajar con nuestras propias manos como Dios nos ha mandado a través de su palabra. ¿Qué es estar tranquilos? ¿Recuerdas la fe de las aves? ¿Por qué te preocupas? Esto no quiere decir que seamos desvergonzados, ¿verdad? De no trabajar, de que el Señor va a darnos todo y va a caernos del cielo. No, sino que no te afanes. No te afanes, no te preocupes, o sea, que tu corazón no esté ansioso porque ¿qué voy a comer mañana? Sino dice, las aves del cielo no están así, no están ansiosas. Los lirios del campo tampoco, y mira cómo se visten. Son parte de la creación, son parte que Dios ama de su creación, sí, pero a ti te ama más. Entonces, ¿por qué te preocupas en ese sentido? ¿Sí? Podríamos hablar que incluso la ansiedad, ¿sí?, el afán, caen dentro de la categoría de pecado. ¿Por qué? Porque no tienes fe. ¿Sí? Entonces, una cosa es estar ocupados de lo que tienes que hacer, ocuparte de las cosas que tienes enfrente de ti, y otra cosa ya es estar ansioso. ¿Sí? Entonces necesitamos, así como dice ahí, estar tranquilos. Tú estate tranquilo, descansa en el Señor, ¿sí? Y ocúpate de sus negocios. Es muy interesante una frase que ocupa Jesús cuando está con sus discípulos en la barca, cuando les dice hombres de poca fe. Esta frase significa hombres de fe tintineante, como la luz de una vela, ¿sí?, cuando está como que se apaga y se prende, y no, así él estaba comparando la fe de estos discípulos. O sea, ¿con quién estaban? Y su fe era tintineante. Entonces a esto se refiere, estate tranquilo, confía en el Señor. Dice la palabra, no he visto un justo desamparado. Entonces confía en esto. Haz lo que tienes que hacer, ocúpate de tus negocios. ¿Cuál es tu trabajo? Ocúpate, sé diligente. Tu jefe o quien sea que te pague no es la fuente de tu ingreso. Es un medio que Dios ocupa para bendecirte. Entonces entiende eso. Estate tranquilo, ocúpate de tus negocios, trabaja con tus propias manos como Dios te ha mandado. ¿Sí? Dice Salomón en Eclesiastés, no hay nada mejor para el hombre que disfrute del fruto de su trabajo. ¿Sí? No hay nada mejor. Entonces es un gran reto, ¿verdad?, de este año, trabajar para el Señor, tener esta perspectiva, lo que sea que hagas, ¿sí? Tener esta perspectiva, que todos los esfuerzos sean orientados para el avance del reino, todo esfuerzo. Y recuerda que el avance del reino es establecer su cultura. Por eso mencioné esta historia de los puritanos en Linden, ¿sí? Porque ellos nos dan un ejemplo de que una cultura cristiana es posible. Y fíjate lo que hicieron estos 300, 400 hombres en una pequeña comunidad y el impacto que han tenido hasta ahora. Estamos hablando de 1600.
y el impacto que han tenido hasta ahora. ¿Sí? Entonces es posible, pero el avance del reino, la cultura de Dios en la tierra no se va a llevar a cabo a través de acciones místicas. Bueno, vamos a hacer una cadena de oración. ¿Sí? Sino es oración y acción. Se va a hacer a través de la aplicación de su ley en cada aspecto de la vida, porque para eso nos redimió, para servirle. ¿Sí? Cada día estamos siendo renovados, estamos siendo de alguna manera restaurados a esa imagen que Dios dio a Adán. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos que nuestra salvación tiene un propósito aquí, que es el trabajo, es servicio. Entonces, quédate con esto. Si mi trabajo tiene que ser juzgado en base a qué, cuál es el trato hacia Dios, cuál es el trato hacia los hombres. Si ahorita tienes un buen trabajo y no estás enfocándole en esto, es tiempo de sentarte y decir, ¿cómo voy a honrar a Dios con esto que tengo, con lo que Dios ha puesto frente a mí y cómo voy a servir a mi prójimo? ¿Sí? Puedes encontrar 1000 maneras de servir. Entonces es un deseo, ¿verdad?, que tenemos de hacer de esta pequeña comunidad una comunidad que pueda, no es algo que necesitemos ser miles, ¿sí? Sino una comunidad pequeña que sea consistente con lo que cree y lo viva y lo aplique, es más que suficiente para poder impactar una cultura, para poder impactar la colonia, para poder impactar a la ciudad. ¿Sí? Entonces que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y porque pues descansamos en el hecho de que pues no tenemos que hacer más allá de simplemente obedecerte, ser fieles y aplicar, Señor, tu ley en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos porque requiere valentía, requiere, Señor, sacrificio, pero sabemos que tú vas con nosotros, Señor, que no nos desamparas. Y, Señor, trabajamos para tu reino, Señor, para tu cultura, tu orden, Señor, en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad que pueda reflejar tus intereses, que pueda reflejar, Señor, que pues una cultura cristiana es lograble, Señor, y que pues realmente lo que nos mueve son las promesas que tú tienes para tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles, a ser buenos mayordomos del tiempo, buenos mayordomos de los recursos, buenos mayordomos del trabajo que has puesto en nuestras manos, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, en este año que comienza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.